Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos a una sesión más de nuestras reglas de discernimiento de espíritu según San Ignacio de Loyola. Les invitamos, como cada vez, a ser parte de esta comunidad formativa y evangelizadora, activando la campana de notificaciones y suscribiéndose a nuestro canal Santo Debo Ser, donde abordamos estas materias de formación espiritual. Igualmente a nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo, donde abordamos contenido doctrinal de corte apologético, y nuestro canal Misterio de Fe, donde estamos abordando las temáticas litúrgicas que pueden ayudarnos en nuestro proceso de conocimiento de la forma en que la Iglesia celebra la fe. Igualmente tenemos nuestro fanpage en Facebook, página Walter Fajardo o @WalterFajardo20. Le puede dar like y formar parte de esta hermosa comunidad. Sin más preámbulos, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, damos gracias infinitamente porque nos permites estar reunidos en tu presencia para poder tener este encuentro formativo. Que tu Espíritu Santo nos dé luces, sabiduría y capacidad de discernir, para que podamos en nuestra vida obrar según convenga para nuestra salvación eterna y mayor gloria tuya. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina y Señora, en unión con los santos y ángeles, intercedan por todos nosotros, para que en todo lo que obremos, hablemos, pensemos, te demos gloria, Señor, y que toda nuestra vida te tenga a ti por única fuente y tienda a ti como a único fin. En tus manos nos ponemos para que todo se haga según tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos comenzado este conjunto de reglas que pertenecen a lo que se denomina dentro de los ejercicios espirituales de San Ignacio como reglas de la segunda semana. Nuestras dos sesiones anteriores hemos hablado en la primera una introducción inmediata a este conjunto de reglas, y en la sesión pasada hemos hablado ya acerca de la primera regla de la segunda semana, donde explicábamos cómo el demonio se sirve de razones aparentes para engañar a las almas. Hacíamos una diferencia esencial entre uno de los 6 signos que se mencionan en la segunda regla de la primera semana, que son los falsos razonamientos, y entre estas razones aparentes que mencionábamos en la primera regla de la segunda semana. Es importante siempre estar refrescando este conocimiento a través de escuchar nuevamente la sesión. Siempre queda grabada en nuestro canal y ustedes pueden acceder a ella en cualquier momento, porque así, manteniendo el contenido fresco, pues lo podemos siempre aplicar a nuestra vida. Hay cosas aquí que vemos que son muy importantes en nuestra vida espiritual sobre todo, y que si las damos ya por sentadas porque le escuchamos una vez o porque ya captamos la idea,
puede que se nos vaya olvidando con el tiempo, y si esto sucede, pues podemos cometer errores en nuestra vida espiritual. No con esto estoy diciendo que ya nos sentimos perfectos nosotros, al contrario, ninguno está exento de errores, pero hay que poner todas las herramientas que estén a nuestro alcance para evitar estar cayendo constantemente en las mismas faltas. Muy bien, pues vamos a entrar hoy a la segunda regla y espero llegar hasta la cuarta regla, porque la tercera y cuarta son bastante cortitas y tienen que ver sobre todo con esta, así que espero llegar hasta la cuarta regla el día de hoy y así pues que vayamos avanzando en este conocimiento que venimos adquiriendo en estas sesiones formativas. Segunda regla. Comienzo dando lectura a cómo San Ignacio la expresa. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente. Subrayo esta frase, sin causa precedente, porque es propio del Creador entrar, salir y hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto, por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Muy bien, esa es la regla en palabras de San Ignacio. Hemos subrayado esa frase, sin causa precedente, porque hemos dicho que ciertamente cuando hay una acción del maligno, este se sirve de causas, ya sean naturales o espirituales, para provocar su mal en nuestra vida. E igualmente el ángel bueno necesita algún tipo de causa para poder provocar en nosotros algo. Pues solo Dios, que es el que crea de la nada, es el que puede realizar en nosotros algún tipo de acto, algún tipo de consolación que no necesita ninguna causa para que ésta aparezca o se suscite. Esto es fundamental. Vean ustedes, dice el padre Barriel, que comenta estas reglas. Vean ustedes, solo Dios puede hacer milagros, verdaderos milagros en el sentido pleno de la palabra, sin causa precedente. Solo Dios puede crear, es decir, hacer algo de la nada, ex nihilo se dice, sacar las cosas de la nada. Dios lo saca de su poder creador, lo saca de su mente, de su corazón. Cuando crea, Dios crea de la nada. Cuando creó el universo entero, Dios crea el universo de la nada. Es decir, no necesita ayuda alguna, no necesita recurso alguno para poder llevar adelante esta obra. Precisamente por eso decimos que Dios es omnipotente, todopoderoso. El demonio no es Dios, no es un ser divino, no es omnipotente, no tiene esta capacidad creadora. A esto vayamos poniendo atención. Solo Dios puede crear, es decir, hacer algo de la nada. Es el único, nadie más, ni siquiera el ser humano que dice que crea algo. No creamos en realidad. Los seres humanos transformamos la realidad existente, transformamos los elementos existentes y le damos un nuevo aspecto, una nueva forma, pero en el sentido pleno de la palabra crear, no lo hacemos, ni siquiera los artistas, porque igual el sonido, por ejemplo, en el caso de los músicos, el universo entero está lleno de maravillosos sonidos y notas, y lo que hacen los músicos con su arte es moldear, es darle forma a un conjunto de sonidos para que adquieran armonía y se presenten en una bella sinfonía, por ejemplo. Entonces, el único que puede crear, tener este genio creativo en sentido pleno, es Dios. Nosotros somos co-creadores dentro de la realidad que Dios ha traído a luz con el poder de su palabra, con el divino querer. Solo Dios puede dar o puede quitar la vida. Todas las cosas tienen el ser recibido de parte de Dios. Dios ha hecho que las cosas vengan a la existencia.
¿sí? Dios las mantiene, les da vida, les hace que existan. Sin Dios no existen las cosas. Sin Dios nada tiene la vida. Él es el principio vital que sostiene las cosas. Entonces, esto lo tenemos que tener presente. En cuanto a existencia, todo cuanto existe, existe porque Dios les comunica el ser. Y en cuanto a las cosas que tienen vida, a los seres, mejor dicho, que tienen vida, como las plantas, los animales y nosotros, los seres humanos, Dios nos ha comunicado este principio vital. Sin que Dios nos lo comunique, las cosas no pueden tener vida, porque la materia es inerte. La materia es inerte. Y si es inerte, si no tiene vida, no puede comunicar la vida, porque es un principio precisamente que nadie da lo que no posee. Una cosa, un objeto no puede comunicar una propiedad que no posee. Entonces las cosas inertes no pueden comunicar la vida. Las cosas, los seres que tienen vida, tienen esta vida gracias al principio vital que es Dios. Dios es el que nos da la vida. Solo Él la puede dar. Solo es el dueño de la vida. Y realmente solo a Él compete determinar el fin de la vida. Dios es el único que puede hacer eso. Cada vez que los espíritus, los ángeles o demonios hacen algo, no pueden crear. Nunca crean. No pueden hacer algo de la nada. Les falta algo. Les falta algo a ellos que les imposibilita crear. ¿Por qué? Porque no son seres divinos, son criaturas. Tanto los demonios como los ángeles, que son los que permanecieron fieles a Dios, son criaturas. Esta es su condición. Y la palabra criatura de suyo indica que es algo creado, que no es el creador. Entonces, los ángeles y los demonios, los dos son espíritus, no pueden crear, no pueden hacer algo de la nada. Esto es una de las cosas que es atributo propio del ser divino, crear de la nada. Entonces, los ángeles y los demonios manipulan las cosas que existen, pero las manipulan de una forma que escapa a nuestras posibilidades, que se ven limitados nuestros actos por nuestra materialidad, por nuestra imperfección. Yo soy un ser material, no puedo tener a voluntad el capricho de salir volando de este edificio y que ya empezar a levitar en el aire. No es mío, no es una propiedad mía. Y si eso acontece, precisamente hay que ver que hay una intervención espiritual de por medio. Pero el ángel que no está sujeto a un cuerpo material, a un espacio físico, precisamente puede aparecer delante de nuestros ojos y puede aparecer levitando, porque nada lo sujeta a las leyes de la física en ese sentido. Entonces, ellos manipulan estos elementos, manipulan las cosas de una manera que escapa a nuestras posibilidades, y esto es debido a su poder en cuanto a su inteligencia, a su ser espiritual, etcétera. Hay que saber que los demonios pueden realizar ciertos milagros secundarios, si pudiera llamárseles así, que a decir verdad no son verdaderos milagros, no son verdaderos milagros, son milagros relativos para nosotros. En este sentido, los ángeles, los demonios, son más inteligentes que nosotros, son más poderosos que nosotros. Pero un verdadero milagro, sin valerse absolutamente de nada para que éste se efectúe, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Esto lo recalcamos porque ya hemos hablado en las reglas de la primera semana, especialmente cómo puede venir a nosotros la tristeza natural. La tristeza natural, hay algo que provoque esta tristeza, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, una crisis que estamos viviendo, hay una causa natural que provoque esa tristeza. Cuando el demonio tienta, comunica tristeza porque él es un ser triste, él tiene esa causa, la causa de la tristeza es él, de su pecado, de su rebeldía contra Dios. Entonces él comunica esta tristeza, pero viene a nuestra vida en ese momento sin una razón aparente, pero la razón existe.
Es que el demonio comunica tristeza porque él es el ser eternamente triste y esa tristeza le viene de su rebeldía contra Dios, de haber perdido el tesoro que es la divinidad, el tesoro que es el cielo. Entonces él comunica, hay una causa ahí. Pero cuando Dios obra, por ejemplo, en una consolación y consuela a un alma que se encuentra turbada y no hay nada que a esa alma la pudiera hacer sentir ni la más mínima pizca de felicidad, Dios sí puede. Dios sí puede crear un motivo interno de felicidad para esta persona. Puede ir y la consuela de esa manera o de otras tantas. Pero estamos poniendo el ejemplo para ir comprendiendo lo que nos dice aquí el padre Barriel. Por ejemplo, solo Dios puede resucitar a un muerto. Aquí el padre Barriel ahora nos viene a dar razones para que entendamos esta diferencia que estamos mencionando, de la que estamos hablando. La diferencia entre la acción divina y la acción de una criatura como un ángel o un demonio. Hay una diferencia abismal entre las dos acciones. La acción del ser divino y la acción de una criatura. Solo Dios puede resucitar a un muerto verdaderamente muerto. Esto es obra solo de Dios. El demonio imita la obra de Dios, pero siempre son burdas imitaciones. Por eso, si no estoy mal, es el Padre Pío de Pietrelcina quien dice, el demonio es el mono de Dios. Un mono, si usted se pone delante de un mono a hacer muecas, el mono también empieza a hacer muecas como una forma de imitarlo a usted. Entonces, el demonio es un imitador, es un estafador, es un mentiroso, es falso. El demonio lo que hace son pseudo milagros. Por ejemplo, a un fakir es uno de estos ascetas religiosos de la India, ¿verdad? Un fakir que no está muerto, el demonio podría mantenerlo vivo durante un año en un ataúd, como muerto, al estilo de una catalepsia prolongada, y volverlo luego a la vida. Las personas dirán, ah, resucitó el fulanito. No, estaba mantenido en el ataúd por el poder del demonio en un estado de catalepsia, casi muerto, pero no muerto. Todavía habían signos vitales en este hombre, signos que le impedirían conocer la corrupción en el ataúd. Y sería fácil al demonio, después de ese año, hacerlo aparecer como que resucitó. Sería obra del maligno. Pero si alguien muere como tal, no puede el demonio resucitar, no puede traerlo a la vida. Por eso fue importante que en el episodio de Lázaro, Jesús esperara hasta el cuarto día para manifestar esta obra, porque ya habían habido sucesos de resurrección. Había resucitado a la hija de Jairo, Talita Cum, pero la niña acababa de morir. Cualquiera pudo haber dicho, bueno, realmente no estaba muerta, estaba en un estado, no sé, de coma, estaba en un estado igual que el que estamos mencionando nosotros, estaba en un estado de catalepsia la niña y de repente despertó. Igual el hijo de la viuda de Naín, pues era un muchacho, apenas había muerto, lo estaban apenas trasladando al lugar del sepulcro. Entonces, bien podía ser que no estaba realmente muerto, podría objetar a alguien. Y entonces Jesús lo que hizo fue realmente como un buen doctor, porque hay gente que ha salido a decir eso, que Jesús era un buen doctor, un sanador, no realmente alguien que tuviera este poder. Pues hubiera dicho, determinó que en las causas que daban para la muerte de este muchacho no eran causas reales o válidas, o que habían signos vitales en el muchacho, y él hizo algo para hacer que el muchacho se despertara o saliera de ese estado. Para evitar esto, precisamente, el Evangelio nos narra el episodio de Lázaro, donde le comunican a Jesús que Lázaro se está muriendo. Él dice, esperemos, Dios, aquí esto va a ser para que se manifieste la gloria de mi Padre. Muere Lázaro, pasan algunos días, Jesús llega a Betania, se encuentra con las hermanas de Lázaro, le piden que lo lleven a la tumba y él manda que quiten la piedra. Y ahí es donde le dice la gente, y este dato es importante, por eso lo menciona el Evangelio. Señor, pero ya huele, lleva 4 días ahí en la tumba. Ya huele, quitar la piedra, el hedor se va a extender, esto, quiten la piedra.
Obedecieron a Jesús y Jesús le llama por su nombre. Lázaro, sal fuera. Y todos se quedan asombradísimos porque él ya estaba muerto, por así decirlo. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente en la creencia del pueblo de Israel, la corrupción del cuerpo comenzaba ya pasando los 3 días. Cuando una persona llevaba 3 días en la tumba, empezaba la corrupción del cuerpo. Ya diciendo que Lázaro tenía 4 días de estar muerto, ya estaba pudriéndose, ya hedía, ya apestaba. Es decir, no había signo alguno de que hiciera posible decir que este hombre estaba vivo, ¿no? Estaba muerto. Precisamente cuando Jesús le llama y lo resucita, obra un milagro. Y ahí da el Evangelio signos clarísimos para que nadie se atreviera a decir que Jesús era un médico, que era un curador con conocimientos especiales sobre algunas enfermedades y entonces X o Y así tratar de desmentir a Jesús como verdadero Dios que tenía el poder sobre la vida y la muerte. No, espera a que llegue el 4.º día. Signo de la mentalidad judía de que ya estaba podrido Lázaro, es decir, ya irremediablemente se consideraba muerto el hombre. Ya hedía, están los signos ahí de la corrupción en las palabras de los israelitas. Este hombre estaba muerto, solo Dios puede hacer ese milagro. Pues Satanás no podría obrar ese milagro. No puede devolver la vida a alguien que ha fallecido. No se puede. Esto no lo puede hacer. Solo Dios puede realizar un milagro de este tipo. Solo Dios. ¿Ves? Pero si el faquir estuviese verdaderamente muerto, continúa el padre Barriel, el demonio no lo podría volver a la vida. Es también el caso de algunos grandes milagros hechos a distancia sin utilizar objeto alguno previo. Solo Dios puede hacer estos milagros. Solo Dios los puede obrar. Cuando los santos han orado por alguna persona que estaba lejos, etcétera, Dios lo ha obrado sin recurso alguno. Ejemplo de esto lo tenemos en el Evangelio con Jesús, cuando le llega aquel soldado a pedir al centurión que sane a su criado. ¿Qué dice? ¿Qué dice este criado? Cuando Jesús le dice, vamos para donde está él. No, Señor, basta con que digas una palabra para que quede sano. Una palabra. Porque si yo le digo a mi subordinado, ve, él va. Él hace lo que le mando. Pues si tú lo dices, lo que tú ordenes se hará, no importa la distancia, no importa el lugar. Y aquel siervo se curó. Pues lo mismo está diciendo aquí el padre Barriel. Realmente, cuando acontece este tipo de obras sin ningún objeto previo, es Dios el único que puede hacerlo. Por ejemplo, hacer ver sin tener antes el sentido de la vista. No lo puede hacer el demonio. El demonio pudiera curar a alguien que tiene cataratas, a alguien que en un momento determinado de su vida perdió el sentido de la vista. Puede hacerlo porque había esta función previamente en el cuerpo. Pero hacer que alguien que nació sin la capacidad de ver, esto no lo puede hacer el demonio. El demonio no puede crear la vista, no lo puede hacer. Por eso fue un gran milagro el acontecido con el ciego de nacimiento. Y la Biblia recalca esta palabra, era ciego de nacimiento. Y por eso es que mandan a llamar a los padres también para corroborar si realmente este nunca había visto. Querían hacer ver como que aquello no era un milagro real, sino que era obra de los demonios. Y Jesús muchas veces pues, lo acusaron hasta de obrar estos milagros por poder del demonio. Jesús demostraba que no eran obra de los demonios, eran obra de Dios. Precisamente aquí tenemos la clave, sin causa precedente. Otro ejemplo, resucitar a un niño mutilado y despedazado por una mesonera loca por medio de San Vicente Ferrer, que hizo el Señor este milagro. Igual a un niño que lo habían destrozado totalmente, que lo habían mutilado por completo. Pues este niño vuelve a la vida gracias al poder de Dios a través de San Vicente de Ferrer, cosa que se cuenta de otros santos como San Nicolás de Bari, al famoso Papá Noel, igual con 3 niños, en el caso de él fue con 3 niños, que por un hombre con hambre y en crisis, en aquel lugar, mató a estos 3 niños, iba a cocinar, y cuando San Nicolás de Bari mira aquella escena tétrica,
siente compasión por los niños, ora por ellos y vuelven a la vida. Por eso es que San Nicolás de Bari lo representa muchas veces como un caldero a los pies con 3 niños del caldero. Por este milagro que dijo, bro, ese es un verdadero milagro. Estos niños no solo es que estaban ahí tendidos muertos, sino que habían sido descuartizados para ser cocinados. Y Dios los volvió a la vida. Eso no lo puede hacer el demonio, solo Dios. Pero cosas como levitar, por ejemplo, las levitaciones se han visto incluso en los exorcismos, que un cuerpo sea elevado sobre la tierra a una distancia X. Eso lo puede hacer el demonio. Aquí lo menciona también el padre Barriel. Elevar 300 metros a Simón el Mago, dice. Si nosotros no podemos hacerlo, pues los espíritus que no están sujetos a la ley de la gravedad, ellos sí pueden elevar el cuerpo de este hombre. Simón el Mago sale mencionado en los Hechos de los Apóstoles, aquel que quiso comprar el don del Espíritu Santo a los apóstoles. Él quería hacer los mismos milagros que los apóstoles y ofreció un pago por el Espíritu Santo y que precisamente ya vamos a leer lo que le pasó. De ahí es donde viene el término simonía, ¿verdad? Comprar las cosas sagradas, es un pecado. Escuchemos lo que aconteció, escuchemos lo que pasó. Este hecho viene de los tiempos de San Pedro y nos lo relata San Clemente Papa. San Pedro había enviado a un joven clérigo, que después sería su primer sucesor, llamado San Lino, segundo papa de la iglesia, para que fuera testigo de la fe. Simón, apodado el Mago, para llevarle la contraria a San Pedro, había anunciado que tal día, a tal hora, se elevaría al cielo en cierto lugar público, para que todos contemplaran su poder. El lugar estaba lleno de gente. Simón llega y sube en el aire a 300 metros. ¡Milagro!, decían todos. Simón estaba levitando. ¡Milagro! Sin embargo, veremos que el demonio no puede hacer pseudomilagros sin que Dios lo permita. Al llegar a los 300 metros, Dios ordena al demonio que lo deje, ¿verdad? San Pedro habla y dice, pronuncia las palabras, ¿verdad? Para mostrar la gloria de Dios, que ese hombre caiga, y entonces el demonio que sujetaba a Simón lo deja caer. Y este se destroza ante la sorpresa de todo mundo. Murió. Entonces, sí, era por poder del demonio que Simón era capaz de realizar estos eventos pseudomilagrosos. Dios se manifiesta, anula el poder de los demonios y se revela quién estaba detrás de aquel acto pseudomilagroso. Más adelante hablaremos también de Magdalena de la Cruz de Córdoba, una monja franciscana poseída por el diablo igual, ¿verdad? Para que vean, ni las monjas, ni los clérigos, ni los obispos se salvan de poder ser poseídos, porque hasta los santos han vivido escenas de posesión, como Santa Gemma Galgani, por ejemplo, o ataques fortísimos de los demonios, el cura de Aras, el padre Pío Pietrelcina, Santa Catalina de Siena, etc. Entonces, hablaremos más adelante de ella, pero aquí vamos a mencionar algo. Ella anunció que el rey de Francia, Francisco I, había sido vencido y era prisionero de los soldados españoles en Pavia. Ella lo anunció sin siquiera estar presente en el lugar. Vio un acontecimiento que se había suscitado a cientos de kilómetros de distancia y ella supo la noticia mucho antes de que horas y horas de cabalgar viniera un mensajero con la noticia al pueblo y la difundiera. Ella lo supo con antelación. Pues bien, los demonios pueden en un abrir y cerrar de ojos ir de Pavia a Córdoba, donde se encontraba Magdalena de la Cruz, y comunicar este mensaje. Es decir, eso no es impedimento para ellos. Y ya vamos viendo que es la capacidad que tienen los demonios de manipular, por ejemplo, el tiempo para ellos pasa distinto que para nosotros. El tiempo para los demonios pasa muy distinto que para nosotros. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Entonces, lo que para nosotros puede ser 1000 años, para ellos puede ser un día, un instante. Entonces, en un instante fueron de un lugar a otro y le comunicaron a esta monja poseída, pues, este acontecimiento. Si hoy nosotros a través de la tecnología hemos dominado, por ejemplo, eso,
Ya algo que está pasando en China y que acaba de pasar, si alguien está transmitiendo en vivo, estamos viendo en vivo lo que está aconteciendo, como esto que ustedes están viendo ahorita. La sesión la están viendo y están a kilómetros de distancia de mi persona y estamos a horas de distancia y sin embargo, por el uso del internet, en un menos de lo que tardo yo en chasquear los dedos, ya ha llegado la información donde ustedes. Entonces, cuanto más los demonios que no están sujetos a la materialidad. Entonces se acepta que los prodigios del demonio, que no son realmente milagros, tienen 4 signos. Y esta es la clave que nos va a dar la regla de hoy. Los 4 signos para que identifiquemos cuando algo que aparentemente es milagroso, es místico o se provoca en un alma, viene en realidad de parte de Dios y cuando no, cuando es el demonio el que lo está provocando. Entonces, aquí vamos a ver 4 signos. Es importante saberlo para no dejarse desconectar por pseudo milagros, ¿no? Desconcertar por pseudo milagros. Primero, los demonios no pueden hacer verdaderos milagros. Solo pueden efectuar milagros en el sentido de que son más fuertes que nosotros. En otras palabras, ¿verdad? Ellos realizan, los ángeles y los demonios, obras admirables para nosotros debido a sus capacidades. Primero, necesitan algo, necesitan una causa, porque son criaturas. Ellos manipulan la materia, el tiempo, la manipulan debido a que no están sujetos a este tiempo nuestro, a esta materia nuestra, tienen esa capacidad por ser seres más perfectos que nosotros, son más poderosos que nosotros. Y esto nos podría hacer creer que realmente es algo milagroso. Este es el primer signo. Tal vez con ese solo signo no basta para poder diferenciar entre la obra de Dios y la obra del demonio. Segundo signo que nos va a ayudar. Esos milagros no son para bien. Por ejemplo, ¿verdad? Se cuenta de que había unas brujas que extraen la leche de la vaca. Esta es una creencia sueca, ¿verdad? Que hay unas mujeres que usaban a unos animales, ¿verdad? Lógicamente esto es por infestación diabólica, para robar la leche de la vaca y alimentar luego a otras personas. Entonces, el bien aparente, recuerden que hemos hablado del bien aparente, demonio hace pecar bajo apariencia de bien, pues ahí hay un bien aparente. Ellas están alimentando a otras personas con esa leche que sustraen. Pero ¿qué medios están ocupando? ¿Cuál es la forma de la que se sirven? Pues de una obra demoníaca, como lo que vivió Magdalena de la Cruz, precisamente, que ella hacía estos prodigios para que la gente la creyera santa y al final de cuentas no era ninguna santa, era una poseída del demonio. Entonces aquí hay una clave fundamental. Esos milagros, esas obras no son nunca para bien, no son nunca para bien. Es decir, buscan más bien lo contrario. Buscan la soberbia de esa persona, ensoberbecerla más, empoderarla más, hacerla más prepotente o otras razones, etcétera. Pero esos milagros no son para bien. Ejemplo claro de esto, lo tenemos en el protestantismo, donde los supuestos pastores, y digo supuestos pastores porque nadie se puede apropiar el término de pastor, porque ser pastor de la iglesia, los legítimos pastores, son aquellos que han recibido el mandato del Señor para esto, es decir, los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Dios es el que los ha designado a través del tiempo por medio de la sucesión apostólica. Estas personas pseudopastores porque se autoproclaman pastores y hacen estos milagros, entre comillas, ¿con qué fin? Estafar a la gente y llevarla al error. Cuidado. Tercer signo. Generalmente esos pseudo milagros son a favor de una doctrina equivocada. Valga también el ejemplo anterior para esto que estamos mencionando. Generalmente esos pseudo milagros son a favor de una doctrina equivocada. Por ejemplo, tenemos a Apolonio de Tiana, que hacía bailar las estatuas, volar a los magos y muchos otros milagros parecidos a los que se mencionan en la vida de Magdalena de la Cruz. Este hombre era un filósofo místico pitagórico, ligado al culto de los dioses paganos como Apolo y Asclepio. Apolo, famoso por el oráculo de Delfos, ¿verdad? Donde la pitonisa daba vaticinaciones de cosas futuras.
hablaba en nombre del Dios, y Asclepio, otro Dios también curador, milagroso, ¿verdad? Un Dios que hacía sanaciones, etcétera. Entonces, este hombre que nació 4 años antes de nuestro Señor Jesucristo, pues hacía estos milagros, pero detrás estaba su doctrina que buscaba la gloria de los dioses, buscaba transmitir enseñanzas erradas. ¿Quién es el que estaba detrás de estos poderes que tenía este hombre? Los demonios. San Pablo va a decir, los dioses de los paganos son demonios. Entonces, a los que adoraban, a aquellos dioses a los que adoraba Apolonio, eran demonios y ellos le daban el poder para hacer esto. Entonces, estos pseudo milagros se dan para favorecer una doctrina errada. Miremos al respecto de lo que les estoy mencionando, lo que dice la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2. Miremos esto sobre todo desde el versículo 9, donde se nos está hablando de la acción del anticristo y dice que aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, con toda suerte de milagros, de señales y de prodigios falsos, y con todas las ilusiones que pueden conducir a la iniquidad a aquellos que se perderán por no haber recibido y amado la verdad a fin de salvarse. Por eso Dios les enviará o permitirá que obren ellos el artificio del error, con que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la maldad o la injusticia. Amén. Entonces, en este texto de la Escritura, vemos cómo el demonio y aquellos que le sirven al demonio tienen esta capacidad de realizar pseudomilagros y actos engañosos, ilusiones que conducen a otros al error. Es precisamente lo que nos está diciendo el padre Barriel en este tercer signo. Estos milagros reafirman esa mentira, esa doctrina del anticristo. Y anticristo es todo aquel que se opone a la verdad de Cristo, a la iglesia de Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que estaba con nosotros, dice San Juan en su carta, y se ha ido de nuestro lado. Precisamente oran estas cosas. Por eso yo no me dejo sorprender cuando me dicen el pastor tal hizo tal milagro, o en la noche de milagros el superapóstol hizo no sé qué cosa. Yo sé que están obrando para gloria de Satanás. Están obrando contrario a Dios porque están a través de esos signos, esos pseudomilagros, atrayendo a muchos al error. Y con el error están llevando a esta alma a la condenación, como dice la Escritura. Por eso no hay que dejarnos llevar. Jesucristo, que realizaba milagros, siempre buscó que el pueblo le siguiera no por los milagros, sino por su predicación, por el contenido de su mensaje, que es adherirnos a su persona, a la persona de Cristo en el que podemos encontrar salvación. Por ello, después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús les dijo al pueblo, ustedes me siguen por la razón equivocada, me siguen por el milagro que he hecho, porque les di de hartar, les di hasta que se saciaron, pero no me están siguiendo por mi palabra. Esta es mi palabra, este es lo que les traigo, este es el mensaje, que crean en mí, pero ustedes no creen. Entonces Jesús les está diciendo esto, que hay que buscarlo por quién Él es, no por los milagros. Y es lo que va a decir también San Francisco de Sales. Hay que buscar al Señor de los milagros y no los milagros del Señor. Cuando tenemos esta ansia de andar buscando milagros y cosas maravillosas por aquí, por allá, apariciones de la Virgen, manchas de sangre por aquí, estigmatizado por allá, el demonio sabe que tenemos esta curiosidad y él propicia estas cosas para conducirnos al error. Por eso cuidado con esa hambre que tenemos de lo extraordinario. Cuarto signo, los demonios no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Incluso las posesiones cuando se dan, hay una permisión divina detrás. Si más adelante logramos seguir con este curso, pues ahí vamos a hablar sobre ese aspecto. Para mientras solo lo mencionamos, los demonios no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Y ni un minuto más. Dios le ordena al demonio que mantenía en el aire a Simón el mago que lo suelte y éste lo soltó. El poder de Dios prevalece. Este cayó ante la multitud asombrada de verlo elevarse al cielo y más asombrada todavía de verlo caer. Esos son los 4 signos que tenemos para ver que algo proviene de un ser espiritual y no de Dios, ¿verdad? Entonces, dijimos, 1, los demonios obran cosas que aparentemente ante nuestros ojos son milagrosas porque ellos son más fuertes que nosotros.
2, que las cosas que obran no son para bien, nunca buscan el bien integral de la persona. 3, que son a favor de una doctrina equivocada, es decir, conducen al error. Y 4, que los demonios no pueden hacer nada sin la permisión divina. Los demonios no pueden hacer nada sin la permisión divina. Entonces viene la pregunta acá. ¿Por qué Dios permite estos pseudomilagros al demonio? ¿Por qué? Pues aquí está la respuesta, y lo da también la segunda carta tesalonicense. Para castigar a aquellos que no quieren aceptar los verdaderos milagros y que por el contrario se mueven ante los encantamientos de una bruja, dice el padre Barriel, ¿verdad? Es como un castigo. Dios permite estas cosas para que se vea si realmente vamos detrás de Dios o vamos detrás del demonio, para que se vea realmente la intención del corazón. Por eso, repito, este versículo que aparece aquí en la Escritura, el 11, dice, por eso Dios les enviará o permitirá que obren ellos el artificio del error con que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la maldad o en la injusticia, los que aceptaron el error antes que la verdad que les hubiera salvado. Entonces, es un castigo. Dios permite esto a los demonios precisamente para castigar a la gente que prefiere el error, la mentira, el engaño, una doctrina acomodada a su gusto y antojo. Por eso dice la Escritura, aquí hay que tener cuidado, sobre todo con estas actitudes que a veces tenemos. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobado. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y anularé la prudencia de los prudentes. ¿Verdad? Eso dice la Escritura. Por eso acontecen estas cosas, también como una forma de castigo a la soberbia. Los demonios pueden hacer que sufran falsos estigmas las personas. Pueden crear sudor de sangre, llevar la hostia de la mano del sacerdote a la lengua de una visionaria. Eso lo pueden hacer los demonios. Pero por otra parte, también lo pueden hacer los ángeles buenos. Por eso es importante, como dice San Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, examinad los espíritus, queridos míos. No creáis a todo espíritu, sino poned a prueba a los espíritus, si son o no de Dios. Entonces, como los ángeles buenos, así como los ángeles malos pueden obrar estas cosas, estamos llamados a discernir, a poner a prueba a los espíritus, a no caer de boca, irnos de boca solo porque algo parece milagroso. Hay que poner a prueba los espíritus. Y aquí estamos viendo los signos. Ya sé si algo no es para mi bien, entonces eso no proviene de un buen ángel. Si el acontecimiento milagroso me lleva a un bien, me lleva a reafirmar mi fe en el evangelio, en el magisterio, entonces yo sé que eso viene de Dios, no viene del demonio, y que será un buen ángel el que está detrás. Entonces, los signos que hemos dado valen tanto para aplicarlo a los demonios como a los ángeles buenos. Aquí está esta clave. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Examinen los espíritus. No crean a todo espíritu, sino que pónganlos a prueba para ver si son o no de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo contrario. Ahí anda la gente, ¡ay, se apareció la Virgen en el foco! Todo el mundo sale a ponerse de rodillas delante de un foco, porque dicen que se apareció la Virgen. Que la hermana tal es profeta. Ahí va toda la gente a hacer peregrinaciones para oír qué tiene que decir la profeta. Y todos se van de boca sin examinar, sin ser prudentes, sin realmente contrastar lo que está diciendo, lo que está pasando con la doctrina, con el evangelio, con el magisterio. No contrasta la gente, simple y sencillamente nos vamos de boca. Cuidado. Los demonios también pueden actuar sobre las facultades sensibles, ¿verdad? Sobre nuestros ojos, sobre nuestros oídos, nos pueden hacer ver cosas, oír cosas, pero no pueden entrar en nuestra alma y hacer que ésta diga que sí. El consentimiento es un acto libre y solo nosotros podemos darlo por voluntad propia. Esto no lo pueden hacer los demonios con nosotros, no nos pueden obligar a esto. Ellos nos tientan, pero nosotros cedemos o no, es elección nuestra. Qué bueno es Dios para haber salvaguardado la ciudadela de nuestra alma. El demonio no puede saber lo que pensamos a menos que se lo hagamos saber. No puede leernos la mente. No pueden hacernos decir que sí. Estamos siempre en libertad de hacerlo. Nosotros podemos decirle sí o no al demonio.
Somos libres. El demonio no nos puede obligar. Y si Dios permite que el demonio posea a alguien, de que tome, por así decirlo, los controles de la dirección de una persona, el demonio no puede obligar a ese poseso a consentir. Si una persona puede estar poseída por el diablo y puede estar su alma en total estado de gracia, porque la posesión se debe a distintas razones. Eso también lo conoceremos más adelante. Pero una persona puede estar poseída y en total estado de gracia, porque el demonio no puede obligar a esta persona a estar en pecado. Si la persona se confiesa, la persona comulga, está libre en su alma. Entonces, aunque el demonio posea el cuerpo y manifieste odio y malas palabras por la boca de esta persona, es él hablando, pero no es la persona, no es su alma no ha consentido. Esa es la razón por la cual las obsesiones en las que el demonio incita al mal desde afuera, si el demonio tienta aquí en la cabeza y mete ideas, esas obsesiones son más temibles que la posesión, en la que el alma es testigo de lo que el demonio opera sobre sus facultades. En el caso de la obsesión, en el caso de la posesión, el alma no es responsable, son los demonios los que actúan. Pero en la obsesión el demonio propone, y si yo digo sí a lo que él me propone, ya pequé, es culpa mía. Hay que tener siempre presente este dato entonces, en esta regla. Dios consuela al alma sin causa precedente. Por ejemplo, la bienaventurada Ana María Taiji, estando en su cocina, recibió de pronto luces de la Santísima Trinidad. Fue a buscar a su confesor y le contó todas las revelaciones que había recibido. Su confesor le preguntó, ¿ha leído usted algún libro sobre la Santísima Trinidad? ¿Ha asistido a alguna plática, alguna catequesis o al menos visto alguna imagen en una iglesia? Definitivamente no, respondió esta mujer. No existe precedente. Dios es el que está obrando ahí. Ella no tenía ningún conocimiento previo, nada. Dios obró ahí, sobre todo porque esto era para bien, analizando el contenido de las revelaciones, está en orden al magisterio. Si dentro de esas revelaciones algo no hubiera estado en orden a la divina revelación, pongámosle que en esas revelaciones todo estuviera en orden, pero una frase dijera, pongámosle que Jesucristo no es Dios, sino otra cosa, etcétera. Ahí eso bastaría para determinar que fue inspirado por el demonio. ¿Entienden? Entonces se analizan muy bien las revelaciones privadas para poder llegar a una conclusión. Entonces no existe causa precedente, Dios es el que ha obrado en esa persona. Entonces esta es la segunda regla. La tercera regla es muy corta. Con causa puede consolar al alma, así el buen ángel como el malo, por contrarios fines. El buen ángel por provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor. El mal ángel o demonio, por el contrario, ¿ah? Por el contrario. Y adelante para traerla a su dañada intención y malicia. Es lo que dice San Ignacio. Al principio no se ve quién es el que empuja, ¿verdad? De un primer momento, tal vez si sentimos estas motivaciones, estas inclinaciones, estamos teniendo estas experiencias, de primas a primera no podemos saber si estamos siendo movidos por un buen ángel o por un demonio. Pero por los frutos se conoce el árbol, dice la Escritura. No hay que olvidar este principio. El demonio finalmente quiere conducirnos al mal, aunque al principio nos conduzca al bien. Es por ello que se dice, lo mejor es a veces enemigo de lo bueno. El buen espíritu, por el contrario, no desea sino solo el bien, por lo que habrá que observar atentamente de cerca y durante algún tiempo para determinar si es el mal espíritu o el buen espíritu el que nos está empujando. Si estas cosas bonitas que la persona está recibiendo, estos carismas que está recibiendo, estas gracias, estas visiones, la hacen más humilde, más servicial, a ser una persona más sacrificada, más abnegada, a ser más obediente, pues ahí hay claros signos de que lo que está produciendo todo esto es Dios, un buen ángel.
Pero si de repente estos pseudomilagros, ¿verdad? Estos carismas tan impresionantes que se da esta persona, está estigmatizada, sangra de las manos, sangra de la cabeza, tiene visiones y de repente esto lleva a la persona a hacerse más soberbia, a desobedecer a la iglesia, al confesor, porque dice es que yo soy la persona que tiene las visiones, es que yo soy la que estoy sudando sangre, es que yo soy la que puedo hacer esto, la lleva a la persona a encumbrarse, a elevarse más que los demás. Ahí vemos que es el demonio que la está haciendo mantenerse en su soberbia, en su prepotencia, la está llevando a la condenación. Entonces, a veces la distinción puede ser tan delgada como esto, algo tan delgado como una hebra de cabello, pero hay que tocar todo esto con guante de seda, examinarlo bien como recomienda el apóstol Juan para determinar si es una causa u otra la que inspire esta obra, que fue lo que sucedió con Magdalena de la Cruz. Una examinación por parte de la Santa Inquisición, ¿verdad? La Inquisición, no hay que tenerle término no hay que tenerle miedo a este término. Es un grupo de peritos en materias teológicas y otras materias que hacen un proceso de examinación, ¿verdad? De búsqueda. Inquirir significa buscar para que en ese proceso de búsqueda se reconozca la causa X o Y de un asunto. Y ahí se determinó a través de la Santa Inquisición, y como esta mujer confesó después que había obra del maligno de por medio de las cosas pseudo milagrosas que se experimentaban alrededor de la vida de Magdalena de la Cruz. Entonces, aquí tenemos la tercera regla. Cuando hay causa precedente, el buen ángel y el malo pueden consolar con distintos fines. Es decir, pueden provocar en el alma sucesos milagrosos con distintos fines. Uno, el buen ángel para salvar el alma y hacerla más humilde. Otro, para condenar al alma y hacerla más soberbia. Por último, la cuarta regla con la que terminamos esta sesión, que también es bien cortita y por eso he decidido tocarla hoy, dice lo siguiente. Esta es la conducta habitual que sigue el demonio cuando desea engañar a un alma ferviente. Oigan, para que la conjuntemos con lo que hemos hablado en las dos reglas anteriores. Esta es la conducta habitual que sigue el demonio cuando quiere engañar a un alma ferviente, un alma fervorosa, alguien de oración, de vida entregada, de vida devota. No le propone que haga el mal, pues ésta reaccionaría. Le propone que haga el bien, pero no importa qué bien, no, sino un bien que se acomode a su gusto, antojo y medida, un bien que se acomode a sus caprichos. Pongan atención a esto. No desagrada hacer aquello que se sabe hacer, pero luego, poco a poco, el demonio induce al alma a que se desvíe. Vamos a entrar un poquito en materia. Dice San Ignacio, propio es del ángel malo que se forma su ángelo lucis, es decir, que aparece bajo ángel bueno, la figura de ángel de luz, entrar con el alma devota y salir con ella. Es a saber, traer pensamientos buenos y santos, conforme a tal alma justa, y después, poco a poco, procurar salirse trayendo al alma sus engaños cubiertos y perversas intenciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el demonio busca pleito con un sacerdote fervoroso. Pierde demasiado tiempo en la contemplación. Las almas te esperan y hace que falte a la oración. Es decir, con un ataque que ya hemos identificado en la primera semana, como serían los falsos razonamientos, o incluso con una razón aparente, que es el celo por las almas, el demonio lo hace que no invierta tiempo en la oración. Y entonces, bajo algo que parece bueno, que es la preocupación por la alma, el demonio le roba a este sacerdote sus momentos de intimidad con Jesús. O durante la oración, por ejemplo, miren cómo puede también distraerte en la oración. Muchos de ustedes que oran bastante, lo sé yo, ¿verdad? Podrán haber experimentado esta situación. O durante la oración, a un padre que le da por ser poeta, le va a inspirar hermosas rimas para componer hermosísimos cantos al Santísimo Sacramento o a la Virgen.
y ya lo habrá distraído de su oración. ¿Sí? El poema se puede convertir luego en oración, sí, pero en ese momento puntual que él estaba orando, a través de esa inspiración supuesta que le propone el demonio en la mente, le robó ese tiempo de encuentro con el Señor y lo distrajo con algo que es bueno. Entonces, por eso decíamos aquí al inicio, el demonio va a proponer hacer el bien a esta alma fervorosa. Al alma pecaminosa, no, ya sabemos cómo actúa con las almas pecaminosas, ya lo vimos en la primera semana. Pero las almas fervorosas va a ser esta la forma. Por ejemplo, a un matemático, a usted que le gusta las matemáticas, la ciencia, la física, lo que sea, no le va a inspirar rimas o poemas. Le va a enviar problemas inteligentísimos que harían palidecer al mismo Einstein. Ahí en la mente, y de repente estoy orando y se le va a venir que un teorema, que un diagrama, que una figura, que algún caso, y de repente aquel tiempo que usted está orando no se dio ni cuenta cuando dejó de orar y se concentró en otra cosa. Le robó el demonio tiempo con Dios. A un apóstol, a alguien que tenga celo apostólico, que se entregue mucho a la pastoral, lo va a distraer con planes maravillosos de conferencias para convertir multitudes, para entregarse a la gente, para hacer aquí, para hacer allá. Y le robó el momento de oración. Esto por poner un ejemplo, en el servicio, en la oración. A otro que tenga celo apostólico y esté entregado a las almas y que ora, le va a robar tiempo con las almas a través de lo contrario. Aquel que está entregado al servicio de la gente, de la iglesia, de las distintas comunidades y que lleva un equilibrio entre oración y pastoral, lo que le va a proponer es orar más, orar en exceso para descuidar la pastoral. Estamos viendo los polos contrarios, es que el demonio conoce cada cosa y sabe por dónde ajustarse. Y a veces se va a ajustar según lo propio de la persona o hacia donde está inclinada la persona para distraerla, para alejarla del encuentro con Dios. El demonio llegó a engañar muchas veces al santo cura de Ars. Imagínense ustedes a quien ni más ni menos a semejante figura eminente entre los santos. Llegó a engañar muchas veces al cura de Ars. ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran querido tentar al cura de Ars? ¿Qué hubieran hecho? Tal vez ustedes le hubieran propuesto algún tipo de pecado. Pero piensen, el cura de Ars los habría rechazado, no habría pecado, porque era un hombre inclinado a la vida santa. Entonces, ¿cómo tentaba el demonio al cura de Ars? El demonio es muy listo para hacer eso. Observa de cerca las virtudes del cura de Ars, su odio al pecado, su amor a la penitencia, su amor a la oración. Y así por eso le mete entre ceja y ceja, le mete en la cabeza, lo empieza a atacar con ideas obsesivas y le decía el demonio, ve a la trapa a llorar tus pecados. Que se hiciera monje trapense, encerrarse en el claustro y estar contemplativo. Ve a hacer grandes penitencias. Ve a llevar una vida de contemplación. Y el cura de Ars se dejó engañar. El demonio quería que el cura de Ars dejara su parroquia y fue engañado por lo menos en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque el cura de Ars le estaba arrebatando almas al demonio con su celo pastoral en la parroquia, con su vida de oración. Entonces el demonio no lo quería ir, pero como no lo podía tentar con un pecado, lo tentó con algo muy bueno, con algo que se conformaba con la vida del cura de Ars, con algo que era muy a su gusto, que se fuera a ser monje contemplativo. Por ahí lo tentó el diablo, por ahí lo agarró. Y en 2 ocasiones se nos cuenta que cayó en esa tentación, que tuvo el deseo de dejarlo todo, dejar la parroquia e irse para allá. Entonces el demonio es muy astuto, queridos hermanos. Tienta bajo apariencia de bien. ¿Qué hay que hacer en este caso cuando tengamos una tentación así? Que se nos aparezca algo que sea muy conforme a nosotros o que sea como nosotros queremos. Las palabras de Jesús en el Evangelio, en la oración en el huerto. Padre, no se haga como yo quiero, no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú, sino como quieras tú, que se haga tu voluntad. Y cuando uno conforma su voluntad a la de Dios, ahí es donde sucede realmente la santificación del alma. Ahí es cuando uno hace el sacrificio máximo de amor, de entregarle su vida entera a Dios, de aceptar la voluntad de Dios en la vida. ¿Qué pasó cuando Jesús dijo estas palabras? Ya lo vimos.
algo que nadie quiere, un tormento, un suplicio. ¡Cuánto dolor! ¿Ustedes creen que Jesús iba sonriendo, feliz, con la cruz allá cuesta y celebrando, y qué alegre, voy cargando la cruz? Iba con dolor, iba golpeado, iba en una situación terrible, pero lo abrazaba aquella cruz con amor, porque en ella abrazaba la voluntad de su Padre. Era algo que como ser humano no hubiera querido vivir, el dolor en su carne, pero que abrazó la voluntad de su Padre, y haciendo aquello que no quiso, tomar ese cáliz, no lo quería, pero al final lo toma por amor a su Padre, pues logra la salvación del género humano. Logra la salvación del género humano. Entonces, la cuarta regla: el demonio propone hacer un bien acomodado a nuestros gustos para desviarnos de nuestro verdadero fin, que es la santidad, para desviarnos de nuestro verdadero fin, que es nuestra salvación. Entonces, esas serían las tres reglas de esta sesión, ¿verdad? Las tres reglas. Se las repito, con esto acabamos y le damos la oportunidad a ustedes de que hablen. Segunda regla: Dios consuela al alma sin causa precedente. Tercera regla, cuando hay causa precedente, el buen ángel y el malo pueden consolar, pero con distintos fines. Uno para nuestro bien, otro para nuestra perdición. Y por último, la regla que estábamos abordando, cuarta regla: el demonio propone hacer un bien acomodado a nuestros gustos para desviarnos del verdadero fin, que es nuestra santificación, nuestra salvación eterna. Entonces, muy bien, con esas tres reglas cerramos la sesión de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal Santo Debo Ser, activar la campana de notificaciones para que estén pendientes del material que subimos en este canal. Igualmente, visitar nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, sobre cuestiones litúrgicas, y Creo Señor, Yo Creo, materia doctrinal de corte apologético. Igualmente, seguirnos en nuestras redes, tanto en Twitter como en Instagram, y asimismo en Facebook. En Facebook nos encuentra como @WalterFajardo20. Y así forma usted parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. Muy bien, les damos ahora el chance a ustedes para que puedan hablar, decirnos sus comentarios, hacernos sus preguntas, recordando que estas reglas que estamos viendo, el conjunto de reglas de la segunda semana, es sobre todo para almas que van más avanzadas, que llevan una vida interior más profunda, y entonces que hay que discernir con guante de seda estas cosas, porque son delicadas y debemos tener criterios sólidos que podamos utilizar para llegar a un juicio lo más correcto posible, ¿verdad? Lo más correcto posible. De hecho, las vamos a ver aplicadas estas reglas en el conjunto en el caso, mejor dicho, en el caso que vamos a analizar al final de esta segunda semana, que es el de Santa Teresa de Ávila, cuando pues sale a su defensa el padre Ibáñez, que fue quien abogó por ella ante la Inquisición. Muy bien. Entonces, si alguien tiene algo que comentar, nos lo pueden hacer saber escribiéndolo, o nos lo dicen, ¿verdad? Activan su micrófono, nos dicen su nombre y el lugar desde el que nos están hablando, ¿verdad? Y mi comentario. Un comentario escrito, Naivi, lectura, por favor. No hay todavía preguntas, ni en YouTube, ni aquí. Nada más yo les escribí que si no lograban activar su micrófono, ya están activados, pero por si algo no logran, pues me avisan. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Entendieron muy bien esto de los pseudomilagros? Espero que sí, ¿verdad? Para que no anden ahí detrás de cualquier cosa milagrosa aparentemente que acontezca y que vayamos a ser embaucados. No, no, no. Seguimos a Dios por lo que Dios es, no por los milagros que acontecen. Los milagros, bendito Dios, si se dan, bendito sea. Si no se dan, bendito sea. Porque nuestra fe es en su palabra, en su persona, ¿verdad? Más que en los milagros. Yo creo en Dios, obre o no obre, ningún milagro a mi alrededor. Tengo la fe en Él.
Si el milagro lo ha obrado y ayuda a que mi fe se reafirme, bendito sea. Muchos milagros se han obrado en la vida de las personas como un aliciente de parte de Dios, una forma de consolar al alma para ayudarla a crecer en la fe, en la virtud de la fe, ¿verdad? Hay otras que el milagro le ha servido para retornar a la casa del Padre, viendo el poder de Dios, sobre todo cuando son milagros en la salud, en medio de una crisis, ayudan a las personas a retornar a Dios. Entonces a veces los milagros se dan por esto, pero no son un requisito indispensable para nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Por eso esas supuesta noche de pseudo milagros y todo, casi como un compra y venta, compra tu boleto para que recibas tu milagro o paga por él, casi es una práctica tipo la de simonía, ¿verdad? Tipo la de Simón el Mago, pagás por un milagro, por un poder. Eso no creo que sea agradable a Dios, ni conveniente para la alma. Pero bueno, esa gente está ciega y aquí dice la Escritura por qué, según de Tesalonicense. Dios mismo ha permitido ese espíritu del error porque ellos escogieron en primer lugar al error antes que a la verdad que les hubiera salvado. Pero bueno, yo me callo, los quiero oír a ustedes, ¿verdad? Si no, no meten la mano ustedes, yo aquí parezco chachalaca, decimos en Nicaragua, no paro de hablar. Así que le damos la palabra. Pregunten, no tengan pena, que aquí no es examen, ¿verdad? No estamos aquí en un colegio, no estamos en una universidad y tienen que presentar un test de esto. No, no, no. Nada, aquí es ustedes expresando lo que entendieron y a cómo lo entendieron. Y es mejor a veces oír cómo ustedes lo entendieron, porque si hay lo que no entendieron bien, pues ayudarles a entenderlo mejor. Hola, buenas noches. Walter, soy Eira de aquí de la Ciudad de México. Buenas Nada noches, más hermana. una pregunta. O sea, está muy Sí. clara la explicación. Para mí, yo creo que está muy bien hecha. La cuestión es que ahorita, por ejemplo, me nace la duda. En varias ocasiones, yo creo que la mayoría hemos estado en alguna misa, en alguna celebración eucarística, y aquí me atrevo a preguntar, no sé, tal vez yo esté mal. Por ejemplo, hay muchas personas que en varias ocasiones yo he visto que caen en descanso. Varias veces yo me he dado cuenta de que, pues, no sé, a lo mejor es mi percepción, pero yo siento que no es tanto que caigan en descanso, sino más bien como que algo pasa más allá o van con esa idea porque alguna vez ya les ha sucedido. No sé si me doy a entender. Sí. Pero yo en algunas ocasiones he dudado realmente que caigan en descanso. Sí. Sí, no sé si se puede relacionar con estas Claro, cosas, claro. con lo que hoy estamos abordando, este tema. Sí. A veces lo que se da, y esto en muchos grupos, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay un efecto psicológico, ¿verdad? Hay una Ujú, sugestión que se da. Cuando en estos grupos se está buscando mucho lo milagroso, sobre todo esto lo he visto en grupos de estilo carismáticos, de la renovación es correcto. carismática. Ujú, Yo lo hablo porque lo he visto, lo he vivido y no es algo ajeno a mi conocimiento, por eso me atrevo a decirlo y sobre todo por la gracia de Dios que hemos tenido una vasta experiencia en distintas comunidades, parroquias, etcétera, pues puedo decir que ha sido muy común entre grupos de la renovación carismática, ver cómo esta hambre de la que estábamos hablando acá, de acontecimientos milagrosos, ¿verdad? Que quieren ver gente orando en lenguas o cantando en lenguas, gente cayendo en descanso, quieren ver que profecías, que sanaciones, se da como esta avidez de estas cosas y no es sano. sí, Se lo digo ujú, así directamente. No es sano estar buscando a Dios solo por estas experiencias o buscándolo solo a través de estas experiencias. ¿Por qué? El demonio por ahí nos puede engañar. Sabe que vamos buscando a Dios con esa experiencia. Puede suscitar esta experiencia en un grupo, llevarlas al desorden.
Por ejemplo, había un grupo que oraban así y tenían estas manifestaciones donde una persona decía profecías en nombre de la Virgen y de los ángeles y no sé qué. Y de repente, pues, le decía ya el ángel, supuesto ángel, pues que ellos ya no necesitaban confesarse para comulgar, que no se confesaran para comulgar, que comulgaran así nomás. Pues porque ellos ya estaban en un grupo donde Dios les estaba mostrando que estaban en gracia, agradable a su presencia, etcétera. Entonces que ya no confesaran sus pecados para comulgar. Esto es un error gravísimo doctrinal. Entonces ahí se ve una manifestación del demonio. Entonces hay que tener cuidado. Mucha gente se acerca a estos grupos y ha visto este comportamiento en otros católicos que cuando oran el pastor, porque así se llama el líder del grupo dentro de la renovación carismática, ¿verdad? El título que recibe. En los otros grupos es coordinador, en los grupos de renovación es pastor, o que ora el sacerdote y andan tocando a la gente y caen, entonces ellos creen que si Dios va a obrar en ellos tienen que caer, y que si no caen no pasó nada. Y hay gente que hasta va a estas oraciones y se sale dolidas porque dicen, todo el mundo cayó menos yo, entonces Dios no me ama, Dios no me quiere, o Dios no me escuchó, y se van hasta traumadas a veces. Y esto está mal. Hacer sentir así a la gente está mal. Primero porque el descanso en el Espíritu sí existe, pero es una gracia particular que el Espíritu Santo da a un alma muy necesitada y la da por su libre querer. Dios la da a quien Él quiere. Es decir, que no todo mundo tiene que caer en descanso en el Espíritu. No a todo mundo se le da esto para que lo viva en una oración. Puede ser que yo lo haya vivido una vez en mi vida y de 20.000 oraciones más en las que he participado nunca más pasó. Y no por esto significa que Dios no me ama. ¿Ves? Entonces, Cierto. no es que esto esté obligado a que se viva en una oración para decir que realmente la oración tuvo éxito. Porque el éxito de una oración o el fruto, como es lo más apropiado decir, de una oración, no está sujeta a estos acontecimientos milagrosos. La oración por sí misma es un gran don de Dios a la iglesia. La oración por sí misma arranca de Dios esta sanación que necesitamos interior o este milagro que para un enfermo estamos pidiendo. Lo hace la oración. El poder de la oración que está lleno de la confianza de parte del orante para con Dios, lleno de la fe y en el nombre de Cristo. Pero si se dan estas cosas milagrosas, bendito Dios, si no se dan, pues no hay que buscarlas. No hay que buscarlas. Más adelante, Dios primero, podamos continuar con estos cursos. Quiero entrar en todas estas experiencias, en todos estos detalles, para que las comprendamos mejor. Pero yo les recomiendo a la gente, cuando se acercan a estos grupos de oración, no vayan con ese deseo. Yo he sido testigo de fraude en ese sentido. Gente que dice tener el don de hacer caer a la gente en descanso y lo que hacen es empujarla al mejor estilo protestante, al mejor estilo sectario, que agarran a la gente y le dan un empujón. Ya abundan los videos de YouTube y en Facebook donde salen los pastores que hasta le pegan patadas a sus fieles, le dan golpes con un mazo, con algo, con ritos totalmente ajenos y extraños al cristianismo, y la hacen supuestamente caer. Pues si yo empujo a alguien que está medio sostenido, ¿cómo no se va a caer? Pues se va a caer. Entonces, a veces fuerzan a que esas cosas se den. Y hay gente que se predispone, cuando pase el hermano, me va a tocar y yo voy a caer. Cuando pase el hermano, me va a tocar y yo voy a caer. Y empieza una predisposición. Entonces, cuando llega el hermano y lo toca, cae porque se predispuso psicológicamente, pero no porque estaba obrando allí el Espíritu Santo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, mucho cuidado. Sí, otra situación que he tenido, más bien me ha tocado estar presente cuando alguien en un grupo X, no digo nombres, ha comentado que hablemos en lenguas. Yo tengo toda la certeza de que eso es un don que también a determinadas personas se les da, no a Es un todas. carisma. Es correcto. Entonces, esa persona nos ha pedido que hablemos en lenguas y yo digo, yo no tengo ese carisma. Yo no lo voy Es a que hacer porque yo no es no lo... como Y que se le sí, metió usted a un curso de chino mandarín y le dice, bueno, es habla chino. correcto. No es así. Practícalo. Sí. ¿Sí? Entonces, son cosas que acontecen precisamente por desconocimiento de la doctrina católica, desconocimiento de teología mística, de teología espiritual, y que caen en este tipo de actos que ya son más un show, un espectáculo, un espiritualismo, Sí. que
una verdadera experiencia de Dios. Con esos grupos hay que tener mucho cuidado, mucho. De Mire, acuerdo. había un grupo en Nicaragua, y lo pueden buscar, eso es público, por eso lo saco a luz, lo pueden buscar en YouTube, ¿verdad? Imagen de la Virgen danzando, imagen de la Virgen danzando. Así como el ejemplo que aparece aquí de Apolonio de Tiana, que hacía danzar a las estatuas, ¿verdad? Él las tocaba y danzaban. Lo mismo, era un grupo dirigido por un sacerdote, exorcista, un grupo de liberación, y aún así cayó en esta trampa. Se ponían a orar y uno de los miembros del grupo toca la estatua de la Virgen, una estatua de más de 1 metro de yeso, una imagen un poco pesada, y están ahí con la imagen, y entonces él solo ponía sus manos y la imagen empieza a moverse así, a tambalearse. Después él suelta la imagen y la imagen queda bailando literalmente, moviéndose solita en medio del grupo de la gente que estaba orando en lenguas, cantando y todo. Y al final fue un engaño del demonio. Al final fue un engaño del demonio, eso. Ahí el demonio actuó, y era un grupo con un sacerdote. Entonces, por eso les digo, no es porque esté un cura ahí, un obispo ahí, que está No, no, certificado que Dios es el que está actuando. Hay que discernir los cierto. signos, los acontecimientos, los motivos, las fuentes, las causas, para saber que algo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Para qué quiere Dios que la imagen de la Virgen esté bailando en medio de esta gente? ¿Cuál es el propósito para su salvación? Ninguno. Un espectáculo burdo que lo que hace es a la fe hacerla pasar como un show, hacerla pasar como un acto del cual reírse, burlarse, etcétera. Miles de cosas malas devienen de eso. En vez de ser Sí, algo bueno, acontece para mal. Entonces, con esos grupos hay que tener mucho cuidado. cuidado. ¿Ves? No hablo con el carismatismo en general. No, yo no estoy hablando aquí ni siquiera en contra de los carismas, que los carismas no están sujetos a la renovación carismática. Los carismas los ha dado el Espíritu Santo a lo largo de los 2000 años de la iglesia, quien Él quiere y como Él quiere. Sí, No, sí. estamos hablando de este pequeño grupito de personas que no tienen formación, que a veces no tienen la conveniente dirección espiritual, a veces que son desobedientes incluso a su párroco, y que tienen esa avidez por cosas espectaculares. Con eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Es mejor tomar distancia de esos grupos y unirme, no sé, a la Legión de María, a la Milicia de la Inmaculada, a grupos así, diferentes, Muy ¿verdad? bien. Gracias. Gracias, Gracias, hermana hermano. Ida. Muchas gracias. Creo que había un comentario, hermana Naibi. Sí, hay dos. Chío Quintero pregunta, bueno, pide que se le puede volver a explicar cómo poner a prueba el espíritu. Sí, recuerden que para poder poner a prueba el espíritu, que significa discernir, esto es discernir, diferenciar, hay que ver todas estas reglas que hemos mencionado. No es una sola regla, por eso dice aquí, reglas de discernimiento. Nos vamos creando criterio y haciendo mejor juicio cuando conjuntamos todas estas reglas que nos permiten a nosotros llegar a un juicio más verdadero sobre un acontecimiento o no. De repente puede estar detrás de algo falsos razonamientos. ¿Cómo voy a hacer yo si es un falso razonamiento? No, bueno, les recomiendo volver a ver el videíto de las reglas de la primera semana, la segunda regla. Entonces, ver ese elemento. De repente puede ser que esté pasando yo una gran tentación, una gran prueba. Puede que ahí esté detrás una desolación, pero en esa desolación puede estar actuando Dios, puede estar actuando el demonio. Yo voy a saberlo en dependencia de el fin que se persiga, en dependencia de las causas de aquello, de las circunstancias de aquello. Es decir, no es un elemento único, no es una regla única que diga esto, punto. Ya, así yo voy a saber si es el diablo o no. En la introducción de la segunda semana, ahí hablamos de que a veces es muy difícil, hay casos muy difíciles de discernir. Por ejemplo, el de Magdalena de la Cruz. Fue bien difícil, porque a la mujer se le creía santa en vida. De hecho, ya habían peticiones de reliquias de ella cuando muriera. Le tenían en gran estima hasta el emperador Carlos V, ¿verdad? Ella la tenía en gran estima. Esta mujer se bilocaba, levitaba, la hostia se le llegaba a poner en la boca. Esta mujer vivía experiencias extraordinarias. Era una mujer de mucha oración, de mucha fe, que pasaba horas de rodillas delante del Santísimo. Era abadesa de su monasterio. Es decir, ¿cómo saber que era ahí el diablo y no el diablo? Bueno, hubieron elementos clave, fundamentales, que ayudaron a descubrir que realmente era el demonio. Ella había hecho un pacto con el demonio, ella había hecho X o Y cosas, ella buscaba fama de santidad. Entonces, hubieron elementos
están ahí por debajo de todos aquellos acontecimientos que ayudaron a discernir qué espíritu era el que la movía. Y, por ejemplo, en las reglas que vienen después de esta, vamos a encontrar una muy importante, que no me pongo a hablarla ahorita porque si no, no acabamos, pero una muy importante que también va a ser como clave en el proceso de discernimiento. Entonces, ustedes al final de este curso van a tener elementos necesarios y suficientes para poder, ante un caso, determinar si lo que están sintiendo, lo que están viviendo, lo que experimentan en un grupo, viene de Dios o no viene de Dios, es querido por Dios o no es querido por Dios. Hemos hablado de un elemento fundamental, por ejemplo, el juicio de la iglesia, ¿verdad? El juicio de la iglesia, ¿ves? Que nos va a ayudar a determinar si algo es digno de fe o no es digno de fe. Algo supuestamente milagroso, como una aparición de la Virgen, de Jesús o de los santos, ¿verdad? Ahí va a ser un criterio fundamental. La obediencia al director espiritual, siempre y cuando las cosas estén en orden a la fe y a la moral y no sean cosas excéntricas como que le tocó vivir a Santa Juana de Chantal con un mal confesor que tuvo. Entonces, es decir, aquí hemos hablado ya tantas cosas que nos pueden ayudar. Entonces, querida hermana que nos hizo la pregunta, pues ahí le respondemos, ¿verdad? Se necesitan tener todos estos elementos para aproximarse a un juicio lo más exacto posible sobre la causa de determinado experiencia, determinada emoción que estemos viviendo, ¿verdad? Hay unas que van a ser más evidentemente claras para nosotros que otras. En el caso de Magdalena de la Cruz fue bastante complicado su caso, pero habrá otros casos donde yo voy a saber, y me siento triste de repente, sin ninguna causa precedente, y me viene aquel sentimiento nostálgico y aquella lloradera y me estoy cayendo ya casi que en depresión, y sin nada que lo haya provocado, ahí yo tengo un claro evidentísimo de que es el demonio. Por eso la regla segunda de la primera semana es clave, especialmente porque da muchos signos, 6 signos, que se manifiestan en la generalidad de los casos provocados por el demonio, sobre todo para las almas comunes, para todo mundo, para las avanzadas y para las no tan avanzadas. Esa regla es fundamental. Creo que ahí tiene mucho material y con una buena revisión a todos estos videos, creo que se puede ayudar bastante para formarse un mejor criterio sobre esas situaciones que pueda vivir. Sí, gracias, hermana Chío. ¿Cuál es el segundo comentario, hermana Naibi? Naibi. Sí, el segundo es, soy José de Campeche. He querido orar, pero me siento débil porque he estado molesto y no he podido orar como antes. Sí, es su comentario nada más. Muy bien, hermano, le recomendamos, si me está diciendo esto de esa manera, creo que se nos ha unido despuesito, no creo que esté desde el principio, pero le recomendamos ir a nuestro video que ya está disponible en YouTube sobre la cuarta regla de la desolación espiritual, y puede seguir tanto la cuarta, quinta como sexta regla, ¿verdad? Son 4 videos porque la serie está dividida en 2 partes, como videos fundamentales que le pueden ayudar a discernir bien esta situación que está pasando, sobre todo cuando nos encontramos en una dificultad grave, un problema grave en nuestra vida y que nos arrastra. De eso se sirve a veces el demonio para llevarnos a un estado de desolación. Pues cuando estamos viviendo ese estado, no nos da ganas de nada, hasta nos podemos pelear con Dios, podemos sentirnos que estamos en pleito con Dios y cómo es posible, si yo te sirvo, yo te amo, y vos me haces pasar esto, no me escuchás, etcétera. Nos puede llevar hasta ese estado. Pero ¿qué hay que hacer en ese estado? ¿Qué se puede hacer? La quinta regla bien nos decía, en tiempo de desolación no hacer mudanza. Es decir, mantenernos firmes en la fe a Dios, mantenernos firmes en el buen propósito, en el amor a Dios. La sexta regla nos daba las claves, la regla del contraataque, cómo actuar cuando estamos en desolación, qué cosas podemos utilizar o hacer para que nuestra fe no decaiga o esos estados que estamos viviendo logren pasar pronto de nuestra vida. Entonces le hago la recomendación de abocarse a esos videitos que le pueden ser muy útiles para que usted tenga no solo un consejito de mi parte aquí en vivo, sino que tenga distintos elementos que puedan ayudarle a comprender su situación y a superarla lo más pronto posible, ¿sí? Sabiendo que nuestra fe y nuestra confianza está puesta en un Dios que no defrauda, en un Dios
que se hace cercano sobre todo a los que sufren, que se hace cercano a los que se sienten miserables, abandonados, que se sienten afligidos. Dios está cerca de nosotros siempre y en esos momentos lo está de una forma particular. Así que eso no lo olvide y no deje de orar aunque se sienta seco como leño. Ahí está un ejemplo dentro de ese video que le puede servir mucho. Un padre que decía, soy una bestia, soy una bestia, soy una bestia. Esa era su oración al Señor. No le nacía orar nada más por la situación que vivía. Y sin embargo, esas palabras eran su oración. No dejó de orar, aunque pareciera burdo lo que oraba, pero no era solo lo que decía, sino la intención con la que lo hacía, lo que lo mantenía firme en el Señor a pesar del dolor o la circunstancia que estuviera viviendo. Así que ánimo, hermano José, vamos a orar por usted. Muy bien. ¿Alguien más? No, ya no hay más comentarios ni en YouTube ni aquí. Perfecto, ¿verdad? ¿Nadie más tiene comentarios? Muy bien. Vamos a hacer nuestra oración final y permanezcan conectados después. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por habernos permitido conocer un poco más de la sabiduría que nos has transmitido a la Iglesia a través de la Santísima Virgen María, por medio de San Ignacio, a quien estas reglas le fueron dadas. Te pedimos, Señor, que todo este conocimiento nos ayude a crecer espiritualmente, a buscar más con deseos fuertísimos la santidad y sobre todo a tener una herramienta contra el maligno, contra sus ataques. Danos la firmeza en la fe y la plena confianza en ti para no desfallecer en nuestra lucha y ser siempre fiel, como Cristo siempre ha sido fiel a ti, oh Padre. Escúchanos y ten piedad de nosotros, y que nuestra vida no se haga como nosotros querramos, sino que se haga tu voluntad, como quieras tú. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades. Ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidio. Imperadili Deus supplicete precamur. Tuque prince milicia celesti, Satanas aliosco spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.